si... Ahí inició. Perfecto. Hola, Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Augusto? Este es nuestro vivo de este día feriado en Argentina, ¿no? 25 de mayo. Algunas personas estarán en cuarentena, algunas estarán en su casa conectándose y empezamos a implementar esta modalidad de acercarnos al público. ¿Sí? Acercarnos al público, acercarnos con preguntas y respuestas que ya nos escribieron y que a veces no tenemos tiempo durante el programa de desarrollar en la dinámica de una hora preguntas concretas que la gente se queda con ganas de explicarme más un poco esto que quiero saber. Y obviamente una hora de programa significa desarrollar un tema y abordarlo profundamente, pero no atender el requerimiento y la necesidad lógica de alguien que quiere saber, como nosotros lo hacemos y lo hemos hecho siempre con nuestro maestro Giorgio Giovanni y con otras personas que hemos considerado realmente personas que fueron y que son instrumentos de sabiduría en este plano, ¿no? Hola, Augusto, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal, Alicia? Estamos haciendo una prueba, ¿no? Obviamente, pero no se te escucha muy bien el sonido, Alicia. ¿Querés que Me suba un parece que poquito? A ver, vamos a es un poco acercar. defectuoso. Sí, yo la escucho bien, ¿eh? Yo la Ajá, escucho subo. perfecto. Bueno, Escuchar se escucha, pero no con la calidad que se escuchaba, por ejemplo, en Skype, que era un poquito mejor, ¿no? voy a subir un poquitito el volumen también ahí. Y pensar que estamos transmitiendo a través de Facebook. Bueno, para esperar que nuestros amigos se conecten y empezar a leer las preguntas del público, vamos a comentar que obviamente seguimos con restricciones de movimiento en la Argentina. En Latinoamérica lo está pasando muy mal, especialmente Brasil, ¿no? Con este tema de la pandemia, la extensión de un virus que está alojado en células humanas y que lamentablemente se transmite por el contacto entre personas. Un virus que no nos paramos de decir ha sido la respuesta de la naturaleza espontánea a la depredación y a la contaminación que el hombre le ha hecho al planeta. Y vamos a dejar para otro encuentro en vivo el analizar en el debatir con las personas los efectos positivos que ha traído la pandemia, si se puede hablar así, porque debemos decir que ha habido muchos muertos en el mundo, y por supuesto que si te toca un familiar, vos dirás qué efecto positivo, pero también tendríamos que preguntarnos cuántas de esas almas pactaron el irse en este tiempo antes de acontecimientos más duros que la humanidad pudiera llegar a atravesar. ¿Cuántas almas de esas volverán como niños a vivir la gloria de un nuevo tiempo, de un tiempo crístico? Entonces, cuando empezamos a poner todo en un contexto grande de perspectiva, claro, despojándonos del apego humano lógico de la pérdida de un ser querido, dentro de ese tremendo contexto, vamos a analizar cuánto el planeta ha podido respirar en este tiempo y qué puertas espirituales se han abierto. Esto lo vamos a analizar en otro programa. Lo primero que vamos a contar, Augusto, Lucas, es que anoche volvió a suceder. Volvió a suceder que Antonio Ursi en directo se lo notaba muy resfriado, un poco congestionado y también muy emocionado. Fue Muy lindo. una nave de luz que era primero un color blanco incandescente que se subdividía en capas, se desarticulaba como en 3 pisos, y esos 3 pisos se reunificaban y se volvían a desensamblar. Era un show de luces, y se volvían a unificar hasta que cuando se hizo una bola, digamos, por decirlo de alguna forma, compacta de luz blanca, esa nave finalmente se transformó, un científico diría, cambió su temperatura, o cambió o se materializó, porque si se pasa del estado plasma al estado materia gaseoso, cambia obviamente la emisión de luz. Bueno, se transformó en una especie de doble auríola, como una especie de dona, parecía plana, de color naranja dorada. Finalmente, ¿no? Una transmisión increíble. Al respecto tengo que decir y pasar el aviso que nuestra amiga, la contactada venezolana, Carmencita Padrón,
con el grupo de gente que la apoya, especialmente Reni Pérez y Antonio, otro contactado venezolano, van a hacer un encuentro también en las redes de un día que los seres les dijeron ellos van a dar manifestaciones. Este encuentro va a ser el sábado 30 de mayo a las 13 horas, hora de Venezuela, ¿sí? Y lo van a hacer por Facebook Live, y hay que conectarse a visitantes del espacio. Los visitantes del espacio, que es el espacio de Carmencita Padrón, así que puede ser que también tengamos otro show de los hermanos, que evidentemente están queriendo tocar las conciencias de la humanidad, ¿no? Ellos hacían, este es el séptimo encuentro que tiene programado Carmencito en su historia de contacto. Hacía como 3 años, casi 3 años que no lo podían concretar, y se va a dar el sábado 30 de mayo. Sí. ¿Visitantes del espacio se llama? Los visitantes del espacio, sí. Pero Alicia, ¿qué va a ser? ¿Un encuentro espiritual o un encuentro donde van a ver naves, ovnis? En los eventos llamados El Día Esperado, donde el instrumento de contacto es Carmencita Padrón, son encuentros multitudinarios que se realizaban en estadios de fútbol en Venezuela, creo que la mayoría fueron en Venezuela, donde todos los presentes avistaban, como hace Antonio Ursi con su grupo Contacto Masivo, que van a un dado lugar, a una dada hora, y filman en el cielo alguna manifestación. Este es el séptimo encuentro que va a suceder el 30 de mayo, nada más que en esta oportunidad, debido al tema de la pandemia, obviamente va a ser una modalidad online, como lo que está haciendo Antonio, donde cada uno de los que quieran participar se puede conectar a través de la red, a mirar, como hace Antonio, y ser partícipes y testigos de esa aparición inesperada. Obviamente que también puede suceder que no pase nada, o que con los medios tecnológicos que tengan no se alcance a divisar con la suficiente, digamos, grado de acercamiento, pero en todos los encuentros de Carmencita hubo manifestaciones. Así como Antonio, con santa paciencia, ha esperado horas de transmisión, y en un dado momento sintió algo y filmó algo, ¿no? Y cada vez más maravilloso. Bueno, ayer en un encuentro, Giovanni le dijo a Antonio que se prepare a filmar de día. Sí. ¿No? De día. Le dijo, ya no quiero tanto de noche porque de noche estoy cansado. Hacelo de día, a la luz pública, va a haber mucha gente. Bueno, estamos esperando. Sí. De hecho, Ursi ya grabó un montón de naves de día, pero así en vivo creo que todavía no, siempre fueron todas de noche. Se viene. En vivo ha sido a través de las redes, no ha sido de día. En vivo grabó sus famosas, de día grabó sus famosas naves metálicas, esas de color dorado que se filmaron en el cielo de Milán, que fueron analizadas por todos los admiradores y detractores de Antonio para ver si podían detectar algún tipo de ensamblaje gráfico que demostrara el fraude, ¿no? Y se ha dicho cualquier cosa, y por supuesto jamás pudieron, no solamente que no pudieron demostrar ningún fraude, sino que los mayores expertos en este tipo de tecnología han dicho que da todas las pruebas el video de ser una filmación real, es decir, no solamente no se detecta un ensamblaje videográfico, sino que los reflejos de la luz, la velocidad de filmación, los contornos, la revisión de la imagen a través de filtros UV y IR demuestran que lo que se estaba filmando era un objeto real que emitía energía y no era una foto, ni un botón, ni algo que fuera material. Entonces, un registro energético, no se puede, como decimos nosotros los argentinos, truchar, no se puede hacer fraudulento, ¿no? Sí. Ali, déjame, sí, solo quería hacer una aclaración y ahora ya te paso que la gente que esté escuchando y quieren comentar y hacer preguntas, que la hagan directamente acá en los comentarios del video, que lo vamos leyendo mientras van hablando. Creo que ya tenemos una pregunta, ¿no, bueno, Lucas? Ahora la vamos a leer. Pero quería comentar también que, bueno, evidentemente todo esto es un plan, ¿no? Hay un plan de que ellos algún día se van a presentar masivamente en todo el planeta. Ahora,
yo me ponía a analizar, y Alicia, vos espero que me ayudes a sacar a vertir una opinión. Digo, el día que esto suceda, ¿qué va a pasar en el mundo, Alicia? El día que ellos finalmente digan, bueno, ahora sí, bajamos, y bajan todas las naves, yo creo que masivamente se van a manifestar en los cielos y se van a contactar con, como nos dijo Giorgio varias veces, con un instrumento. O sea, van a elegir a una persona de la humanidad y van a brindar un coloquio. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que creen que podría llegar a pasar? Bueno, sí, déjame diferenciar dos tipos de eventos. Una cuestión sería la sensibilización progresiva de las conciencias de la humanidad a través de presencia constante, permanente, de avistamientos cada vez más públicos. Por ejemplo, a través de las redes, esto que estamos diciendo, ¿sí? Ese es un programa que está, como vos bien dijiste, en efecto, en acción, y va creciendo para que cada vez más, desde un niño hasta el portero que está barriendo la calle, hasta la persona que está aparentemente distraída, paseando por las redes, encuentra una filmación que le sensibiliza su corazón. Este es un programa, y ese programa se puede, digamos, expandir, inclusive dándole mensajes a algunos contactados, cosa que ya sucede, pero no está acompañado con la filmación en el momento que le da el mensaje. Todos los contactados de este mundo, ¿por qué son ampliamente descreídos? Porque en el momento del contacto con ese ser de otra dimensión, de cuarta a séptima, es decir, sea un extraterrestre o sea Jesucristo, ¿no? Ese encuentro es privado. Ese encuentro es privado. Generalmente el mensajero, que es mensajero, acompaña su mensaje, esto nos lo ha dicho muchas veces Giorgio, con una señal, para que le dé fuerza a ese mensaje. Y esa señal puede ser los estigmas, puede ser manifestaciones en el cielo, puede ser una señal en su propio cuerpo, una sanación espontánea, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el segundo evento del que vos hablas, Augusto, se refiere a una presentación, una, vamos a decirlo, irrupción masiva de la Confederación Interestelar en el planeta Tierra, diciendo, aquí estamos, somos nosotros, los ángeles del Cristo, venimos a presentarnos a la humanidad. Ese evento que está pronosticado en nuestro destino va a depender, según interpreto yo, de lo que haga el hombre, cuándo suceda y cómo suceda. Porque en el momento que ellos irrumpan y se presenten físicamente con sus naves, van a suceder dos cosas al mismo tiempo. Primero, toda la élite mundial que sabe que ellos existen, que saben que son pacíficos porque controlan el planeta para que todo el planeta esté en armonía, inclusive lo controlan de nosotros, de nuestro arsenal atómico. Van a intentar en ese momento de confundir a toda la gente infundiendo miedo para que creamos que nos vienen a invadir. Por lo tanto, ellos en el momento que irrumpan van a, de alguna forma, usurpar todos los medios de comunicación para mostrar, primero, su magnificencia y poderío tecnológico y su relación pacífica con nosotros. Alguien que tiene el poderío de viajar por el espacio e irrumpe pacíficamente y dice, depongan las armas, repartan su comida, hagan el bien, ayuden al prójimo. Nosotros los vamos a ayudar a salir de la peor crisis que tengan, pero tienen que amarse. Es la única condición que les pedimos. Pone en claro las intenciones de estos seres. Entonces, ¿cuándo sucederá ese evento? Va a depender del libre albedrío en colectivo de esta humanidad. Ojalá esto no suceda en el medio de una guerra atómica, o de una hecatombe mundial, o de una situación absolutamente crítica. Giorgio nos ha adelantado que si el 60% de la población de un país latino alcanza un estado de conciencia de amor que logre elevar la frecuencia planetaria
en cuanto al amor al prójimo, en cuanto al altruismo, en cuanto al desapego de la materia, en cuanto al respeto a la vida por el planeta y por el prójimo, ellos eligen ese país y bajan. Entonces tenemos que ser muchos los que amemos. Esa es la respuesta. Tenemos que ser muchos los que amemos para que estos seres amorosos consigan el permiso crístico, porque no lo deciden ellos, cumplen órdenes del Creador, consigan el permiso crístico de venir a ayudar a los inocentes y por lo tanto a toda la humanidad por mérito de los inocentes. Bueno, ahí contesté. Alicia, acá ¿Cómo? Lucas habla. No, quería seguir un poco lo que estaba hablando Alicia y obviamente vamos a leer las preguntas del chat también, pero yo había notado un par de preguntas que nos hicieron, sobre todo ya que estás hablando de los seres extraterrestres, ¿no? No sé si podemos seguir esa línea de pensamiento, pero una pregunta muy común es por qué, si estos seres siempre estuvieron presentes, ¿no? en la historia de la humanidad, y siguen estando presentes, ¿por qué no se publican, no se presentan públicamente y terminan todo el mal que existe en el planeta Tierra, ¿no? Esa es una pregunta muy común que nos hacen, y lo agarré de un par de preguntas. Sí, la gente algunos escépticos, otros tal vez un poco más malintencionados, u otros inclusive ilusos, ¿no? De creer que el mensaje hollywoodiano o de ciencia ficción es real. Dicen, bueno, está bien, si fueran buenos, si fueran muy buenos, ¿por qué no vienen y detienen la pandemia y detienen, ¿por qué no detuvieron el Holocausto? ¿No? ¿Por qué no detuvieron la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas? ¿Por qué no detuvieron a Stalin con las matanzas que hizo? ¿Por qué no detuvieron el hambre? El mal ha existido desde que el hombre desobedeció el plan divino, digamos, desde el origen de lo que se llamó pecado original. Ahora, ¿por qué existe el mal? Y esto es clave también decirlo, porque mucha gente dice, bueno, entonces Dios nos creó imperfectos. He escuchado también esa aseveración incorrecta en comparar a Dios, al Padre, como un hombre, ¿sí? El bien o el mal es una elección humana. Nosotros elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. El libre albedrío, que es lo que se ejerce en la tercera dimensión, bueno, está saliendo el sol y me está pegando muy fuertemente en mi cara, ¿no? Casualmente. Me voy a correr, si no sé si me ve bien ahí. Ahí está. Sí. Mejor que no se te vea tanto, Alicia. Bueno. La noche del sol se queda muy blanca la cara. El elegir el bien o el mal es una decisión humana. Nosotros, en la tercera dimensión, todas las civilizaciones que viven la experiencia humana, que no tiene que ser exactamente con un cuerpo como el nuestro, todos los que viven la experiencia humana tienen que pasar la prueba, llamémoslo así, entre comillas, del libre albedrío. Es decir, de elegir, de darse cuenta que elegir el bien es lo mejor que te puede suceder a vos y al otro. Entonces, ese conocimiento se tiene que adquirir a través de la libertad. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hubiera transformado, hubiera creado una civilización de seres perfectos que siempre elegimos el bien? No tendríamos mérito, porque no habría ningún mérito en elegir el bien, ya que todos automáticamente, por estar programados, seríamos buenos. Fantástico. Entonces, toda la vida, toda la eternidad, todo nuestro presente, no evolucionaríamos, porque no tendríamos la opción de hacer algo mejor por el otro. Seríamos un programa que Dios desarrollaría para la vida. ¿Podría Dios hacer esto con algún tipo de creación? Sí, claro que podría. Pero no seríamos espíritus inteligentes, individuales. Y Él quiere que seamos como Él. Para ser como Él, tenemos que ser creadores como Él. Y para ser creadores,
nosotros creamos en esta tercera dimensión eligiendo el bien o el mal. Entonces, la irrupción, contesto tu pregunta, Lucas, la irrupción de una civilización superior que ya ha superado la etapa del bien y el mal, ofreciéndonos todas las salidas humanas, tecnológicas, económicas, ambientales, para sacarnos del agujero en el que nos metimos en el planeta Tierra, donde tenemos el 80% del hábitat contaminado, millones de niños que mueren por día, contaminación radiactiva en las napas, en el aire, en la agua, en la tierra, egoísmo, esclavitud, desnutrición infantil, trata de mujeres, de órganos, de niños. Nos metimos en una situación karmática casi irresoluble. Ellos vienen e irrumpen, entonces el mérito, ¿dónde está? Nos harían ir para atrás, no para adelante, en la evolución, porque estarían tomando ellos el mérito de solucionar lo que tenemos que solucionar nosotros. Es como si vos estuvieras dando una prueba en el colegio y viniera el profesor y te dijera, bueno, listo, como no sabes nada, dame la prueba, dame el examen, me lo llevo, no lo hagas. No vas a recibir nota y por lo tanto no vas a aprobar. Ellos quieren que nosotros los elijamos, les demos la oportunidad de que nos ayuden. Esa oportunidad se la tiene que ganar la humanidad en su conjunto, porque hay una ley absoluta en el universo, que es la de respetar el libre albedrío de los individuos en evolución. El único que no respeta el libre albedrío de los inocentes, de las almas en evolución, es el ser humano de la Tierra, que es capaz de matar un niño. Entonces, ellos no van a portarse como humanos, ellos van a comportarse como superhumanos y ofrecernos la ayuda en el momento en que el Cristo lo decida. Porque ya hubo una interrupción a esa evaluación, y esa interrupción, esa ayudita que la civilización, heréticamente lo digo, ¿no?, que la civilización recibió, fue la intervención y la personificación del Cristo en este planeta. Nosotros nos íbamos a que nos sacaran la hoja a todos. Y el Cristo dijo, bueno, yo ahora me sacrifico por ustedes, para ver si en 2000 años reciben un tiempo posterior para poder aprender. Entonces ya tuvimos la intervención del ser, no de los extraterrestres, no de los ángeles, no de los arcángeles, de Dios mismo hecho hombre en esta civilización para ayudar a la evolución. Perfecto. Entonces, ellos vendrán solamente en el instante final, si es que un gran porcentaje, lo que Giorgio recibió ahora como una masa crítica, en una población de un país latino, despierta el amor y entonces el cielo se compadece de la humanidad toda y dice, bajen en este lugar, ayuden a la humanidad. Porque ellos sí no van a poder ser contaminados, no van a poder ser bloqueados, no le van a poder hacer una campaña de fake news, no le van a poder decir que son hologramas, tienen el poder para anular cualquier intento de abortar esta misión que los poderosos de la Tierra quieran hacer. Sí. Alicia, está claro que los potentes tienen un programa que es el famoso, llamémoslo Blue Beam, que es un programa para hacernos creer que en realidad es todo ficticio, es todo una mala intención o mejor dicho, algo generado por los potentes, por el poder mundial. Sí, sí. Pero los extraterrestres obviamente van a tomar sus precauciones y van a demostrar que efectivamente son ellos. Entonces ahí se dividirá la historia de la humanidad en dos, ¿no? Pero al mismo tiempo, según las evaluaciones que ha hecho Giorgio y lo que nos ha comentado, es que la campaña de prensa que se va a hacer para seguir diciendo que es todo ficticio va a convencer a muchísima gente de que efectivamente es un truco de Hollywood o algo parecido, ¿no?
Sí, bueno, cuando le preguntaron esto recientemente a Giorgio, respecto de estas teorías de seres negativos, que inclusive, bueno, está claro desde un punto de vista inclusive, podríamos decir, de la estrategia de la planificación de la manipulación de la humanidad, que siempre fue necesario para la manipulación dos bandos, ¿no? En la historia de la humanidad, el segundo bando se está perdiendo, se está globalizando hasta el enemigo, ¿no? Se intentó hacer un enemigo en común a través del terrorismo islámico, que prácticamente ha desaparecido. Y obviamente lo que quedaría como hace en la manga es tratar de considerar un nuevo enemigo en común donde la gente ya no se divida demasiado. Cosa positiva que ha generado la pandemia. La gente ha dejado de pensar en mensaje político que él diría, sino en pensar en estar a favor de la vida humana. Y el nuevo enemigo en común que queda para sacar de la galera es la invasión externa extraterrestre. De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? De hecho, ya lo están haciendo. Nos preguntamos cuánta gente ha sido censurada en Internet que hablaba a favor de este tipo de teorías y que a su vez, diciendo que los seres que van a venir del espacio nos van a venir a invadir, ¿no? Diciendo esto, y hacerle una campaña, de alguna forma, de publicidad, de que acallamos a aquellas personas que están advirtiéndonos de que los seres negativos nos vienen a invadir. Es una forma de hacerle publicidad y darle credibilidad al famoso Blue Beam, como vos estás diciendo. Giorgio nos ha dicho, si ellos llegan a hacer eso, y gran parte de la población se lo cree, van a acelerar el primer evento que vos me comentaste, Augusto. Es decir, van a intervenir directamente ellos presentándose en la humanidad con una prueba incontrastable de su poder. Que, por ejemplo, podría ser evaporar un océano. A ese nivel lo dijo, ¿no? Así que, bueno, ojalá no lleguemos a ese grado de manipulación, porque significaría que la humanidad es bastante tonta, que somos muy tontos en creer que alguien que viaja por el espacio puede venir a sacar el oro o el agua, o vaya a saber qué mineral. Alguien que viaja por el espacio no enciende un combustible en una nave, en un motor de propulsión, como si fuera un auto de los que nosotros usamos. Han desarrollado ciencia que nosotros desconocemos. En realidad, Alicia, y de acuerdo a la información que nosotros manejamos, sabemos que el verdadero invasor no son los seres extraterrestres que estaban antes de que nosotros llegásemos. En realidad, los verdaderos invasores somos nosotros, que tendríamos que vivir en armonía y en equilibrio con este medio ambiente, y lo único que hacemos es destruirlo. No son ellos los que nos vienen a invadir. Ellos ya estaban antes de que nosotros habíamos sido creados, ¿no? Ellos ya estaban antes intraterrenamente y luego en la superficie. Los verdaderos dueños, el primer dueño del planeta, fueron estos seres de las estrellas que vinieron a proteger la vida en el planeta. Los famosos Elohim. Claro. Los famosos Elohim que han modificado la genética de ciertos animales, lo que luego derivó en la raza humana. Pero ellos nos están monitoreando desde hace millones de años, a ver cómo evolucionamos. Exactamente. Y no hemos evolucionado bien. O sea, hemos evolucionado bien tal vez físicamente, pero no a nivel espiritual. Te diría tecnológica. Hay una gran contradicción. Hemos desarrollado alta tecnología, peligrosa inclusive, desde 1900 en adelante, con el descubrimiento de la estructura atómica y lo que eso conllevó, tanto para el avance tecnológico, los adelantos positivos para la humanidad, como para el desarrollo del armamento nuclear. Entonces, tecnológicamente hemos avanzado, somos una civilización que en 200 años pasamos de una carreta y de un transporte con un caballo a aviones y trenes que levitan en Japón, pero hemos desarrollado 2 guerras mundiales, hemos contaminado el planeta, tenemos armas de destrucción masiva. Por supuesto, no pero por supuesto que hay virus sintetizados en laboratorios. Entonces nos hemos convertido en personajes peligrosos.
Y cuando esto sucede en las civilizaciones, somos seriamente controlados, no por casualidad, Augusto, tal cual como decís, desde 1947 en adelante, el famoso caso del Monte Rainier y luego el caso Roswell, fue, digamos, notoria la participación y la sensibilización a la conciencia humana de la presencia extraterrestre, porque habíamos desarrollado las bombas atómicas. Y fue justamente al final de la Segunda Guerra Mundial que el programa que estos seres tenían de presentarse al mundo se incrementó de todas las formas posibles, contactándose con líderes, presidentes, papas, personas famosas, contactándose con muchas personas. Adelante. Estoy escuchando un retorno. Aquí. Sí, creo que Augusto lo abrió sin querer. Ali, justo hay una pregunta acá de Saúl Díaz que nos pregunta ¿qué sería un Elohim? Un Elohim es un ser de séptima dimensión, es un trono, es lo que nosotros llamamos el Padre. Cada estrella del universo tiene un Padre. Para eso tendríamos que explicar un poco las dimensiones. Los seres individuales, aquellos seres que tienen ego sum, una inteligencia individual, adquieren el conocimiento a través de la evolución. Vamos a hablar justamente este miércoles, este va a ser uno de los temas del programa que vamos a hacer en Mantra también, que va a salir en vivo por Facebook. Vamos a, en detalle, dedicar el programa entero a esto, pero vamos a contestar que el individuo, la persona individual, no el animal, el individual, tiene que adquirir conocimiento y lo hace a través de dimensiones. Cuando pasa de dimensión en dimensión, va usando o necesitando cuerpos donde coloca su inteligencia individual cada vez más sutiles. De la quinta dimensión en adelante, en la tercera dimensión, el cuerpo físico, que nosotros decimos muere, muta cuando no lo necesitamos más. Luego adquirimos, si aprendimos todo lo que había que aprender en la tercera dimensión, un cuerpo más sutil que tiene una parte de físico y 3 de astral, y ya estamos en la cuarta dimensión, pero todavía es físico. Y luego pasamos a la quinta dimensión, la dimensión de los arcángeles, perdón, la dimensión de los ángeles, la cuarta dimensión es la de los extraterrestres, la quinta dimensión la de los ángeles, donde ya no es necesario un cuerpo astral, sino en la primera fase finalmente se transforma en un cuerpo totalmente de luz. En la sexta dimensión es así también, en la dimensión de los arcángeles, que son lo que llamamos comúnmente la dimensión de los maestros ascendidos. Y es la dimensión que es el Rey, el Cristo, ¿sí? Es el jefe de la sexta dimensión, al límite de la séptima dimensión. ¿Quién está en la séptima dimensión? Uno solo. Por universo de creación, uno solo. Es un ser que recorrió todas las dimensiones y alcanzó la séptima dimensión. Cuando uno adquiere su espíritu, adquiere el nivel de la séptima dimensión, es personificado, vamos a decir, tiene un contacto directo, por decirlo de alguna forma, con el increado, el Espíritu Santo. En ese instante, podemos decir que la personificación del Espíritu Santo es aquel que nosotros llamamos Dios, pero en realidad es el Padre creador. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las atribuciones que un Padre creador puede tener? Crear. ¿Pero crear qué? Crear vida. Los padres creadores, los Elohim, o los tronos, o los autodemontes, que son sinónimos, pueden crear vida. La pueden crear si quieren, como en el caso de Adonai, a su imagen y semejanza. Alicia. Podrían no crearla a su imagen y semejanza. Este ser tan grandioso decidió crearla a su imagen y semejanza. Entonces, los Elohim, los dioses, los padres creadores, envían a sus arcángeles a algunos planetas a sembrar la simiente genética para desarrollar la vida. Sí, Augusto. Tenemos algunas preguntas, pero quería hacer una breve aclaración, o una pregunta, mejor dicho. Los Elohim están apenas por debajo del Padre, ¿verdad? Son arcángeles. No, es lo mismo que el trono. Se considera que es lo mismo que el Padre, sí.
Ok. Lo que pasa es que también se los ha llamado arcángeles de Elohim o arcángeles. Y ahí se mezcla un poco la palabra, porque los arcángeles verdaderamente están en la sexta dimensión y cumplen las órdenes del Padre. Se les colocó por atribución creadora a los arcángeles que iban y llevaban a los mundos las misiones de ingenieros genetistas, el elaborar la vida en esos planetas. También se los llamó Elohim, pero verdaderamente Elohim es el Padre. Como les dio la atribución de la acción ejecutiva de crear, porque el Padre no bajó en persona a hacer el trabajo. Tienen, por suerte, un montón de colaboradores muy eficientes. Y entonces envió a sus arcángeles a instruirlos a que ejecutaran la orden de la creación de la vida. Y muchas veces se asocia la palabra Elohim a estos que bajaron, que obviamente son arcángeles elevadísimos en la jerarquía celeste. Sí, Ali, solo una cosa antes de pasarle de nuevo a Augusto para concretar esa idea. Se podría decir que todos nosotros, como civilización, fuimos en un momento parte de la primera y segunda dimensión y hoy estamos en la tercera y seremos un futuro sol, un futuro Elohim, un futuro planeta, si quieres decir así, ¿no? En ese proceso de evolución. Con una salvedad. No es que nosotros fuimos primera y segunda dimensión, porque en la primera y segunda dimensión no teníamos conciencia individual. Lo que significa es que algo que yo tengo en mí, que es mi alma, que es un cuerpo energético, una parte de esa energía que está dentro de mi alma, paseó durante unos miles de años, se impregnó de la energía de la materia densa, la mineral, la vegetal y de la animal. No es que realmente yo fui la planta, yo no era cuando una parte de mi energía estaba dentro de la planta, no tenía la posibilidad de decir que yo era. Parte de una conciencia. Era parte de una conciencia. Ahora, diferente es la segunda muerte. Puede ser, y sucederá en el futuro, que algunos seres, por acumulación de karmas tremendos sobre su propia conciencia, retrocedan en la escala evolutiva y sí incorporen su alma a un espíritu colectivo, manteniendo la conciencia de que soy un individuo adentro de un grupo y no poder decidir nada. Entonces, no es que yo fui primera y segunda dimensión, es que una parte de esa energía que ahora está dentro de mi cuerpo energético etérico absorbió componentes del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. ¿Se entendió? Perfecto. Así es, Alicia. Ahora sí, Hola, se cortó. Sí, te escuchamos bien. Bien, ahora sí quiero primero pasar algunos saludos, a ver, de la gente que voy encontrando ahí en el primer golpe de vista. Mabel Araya, Gisela Zapata, Fede Fenoy, que acá nos manda un saludo. Saúl Díaz, José Bor, Agustín Díaz, Saiz también, Claudia González, bueno, y Nicolás Scalione, Eva Jiménez, bueno, y tantos otros. Un abrazo para todo Chile. Sí, Alicia, preguntas. Sí. Pocas hay, no hay muchas, pero acá dice Fernando Ramírez, ¿el virus es excusa para quitarnos la libertad y la esencia humana? ¿O qué finalidad tiene este bicho, no? Y también había una pregunta antes que dice, sé que, dice Fernando Ramírez, ¿no? Dice, sé que para Giorgio el virus es de origen natural y no fabricado por el hombre. Pero para ustedes, ¿qué sería? Nosotros pensamos igual que Giorgio. Pero bueno, vamos a responder la segunda, Alicia. La primera pregunta era si era un medio para la manipulación mundial. Sin duda, pero
yo creo, y relacionándolo con la segunda pregunta, para restringir la libertad, decía, ¿no? Claro, si es una excusa para quitarnos la libertad y la esencia humana. Sí. A ver, primer lugar, no tengamos en cuenta momentáneamente, ahora lo respondemos, el origen del virus. Considerando que los países, los grandes países, por primera vez hay una crisis que afecta por igual a Oriente, Occidente, partidos en el gobernantes más liberales, más restrictivos, más socialistas, más capitalistas, que obliga a una disminución del aparato económico mundial, que ha provocado una caída brutal en el consumo. Tanto es así que el barril de petróleo bajó a 0, es más, a un valor negativo. Ya no había dónde acumular el petróleo que se sacaban en las refinerías, ya que no era, digamos, es un proceso continuo que no se puede frenar y por lo tanto no había dónde almacenar el petróleo. Esto ha tomado, está claro, esta crisis económica brutal que obliga a los bancos centrales, Reserva Federal a la cabeza, a fabricar e imprimir dinero. Bueno, lo leímos, ¿no? 60 millones de dólares por minuto. Esto ha tomado desprevenidos hasta la élite de la élite. Está claro que todos están perdiendo. Ahora, por supuesto que quienes tienen el control de los sistemas de comunicación, del sistema financiero, de las redes informáticas, de las leyes, van a tratar de sacar ventaja. ¿Sí? Hay un dicho popular aquí en Argentina que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. El río está totalmente revuelto y toda la élite que se acusa cruzadamente fueron los chinos, no fueron los norteamericanos, no fue Bill Gates, no, se le escapó el chino, no, en realidad fueron los israelíes. Cualquier cosa hemos escuchado, cualquier cosa, desde decir que no existe la pandemia hasta que fue fabricada a propósito. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y la élite va a intentar, en el medio de esta gran confusión y momento de miedo global, aplicar todos sus planes de manipulación que siempre ha tenido guardados en los cajones, que son la restricción de las libertades, el control a través de los medios de celulares, la digitalización de la economía, la restricción en cuanto a los movimientos de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro que se va a utilizar la pandemia como una especie de ensayo global para ver hasta dónde la humanidad acepta, en función de un miedo global, que sean coartadas sus libertades. Todo va a depender de lo que nosotros toleremos. Por supuesto que la pandemia obliga a quejarnos de otra forma, porque las manifestaciones sociales, lo que estaba, por ejemplo, pasando en Chile, que empezó en octubre del año pasado, que la gente salió a la calle a decir: basta, basta de opresión. Y fíjate que el virus también le está diciendo basta a Piñera, porque no te va a servir de nada, ni tu represión, ni tu economía destruida, ni tu entrega a los servicios y al capitalismo. Se van a morir todos de hambre, los ricos, los pobres, los más... Y el virus contagia a todos, especialmente es casi inmune a los niños. Entonces, yo creo que se van a intentar articular mecanismos y estrategias de manipulación, pero es el gran momento del despertar. Mucha gente está paralizada en sus casas, muchos otros están trabajando más que nunca, pero también mucha gente está teniendo la oportunidad de pensar de qué estaba llena mi vida, de dinero, de viajes, de lujos. Yo me involucré en la defensa de la vida, y si mañana el virus me toca a mí, ¿yo cómo me voy de este mundo? ¿Qué hice a favor de este mundo? ¿Qué es lo que hice para mejorar mi entorno? Siquiera le dediqué 5 minutos a mi hijo. Tuve el tiempo de jugar con mis niños, tuve el tiempo... Entonces, esta pandemia, además del efecto benéfico de purificación del ecosistema, nos pone contra una realidad de la vida y de la muerte en la cara. Y por el otro lado, respecto al origen
de la pandemia, bueno, Giorgio nos ha dicho que claramente la gente que no quiere comprender que las economías globales, todas se están cayendo a pedazos, todas. Repito, Alicia, la Fed norteamericana imprime 60 millones de dólares por minuto. Esa deuda global, alguien la va a pagar. Entonces, más allá de eso, termino la idea, Augusto, de que no hay ninguna prueba, y ahora voy a hablar como científica, de que el SARS haya mutado a través de una mutación genética de laboratorio. ¿Por qué? Y voy a explicarlo por qué. El SARS-CoV-2, como se llama realmente el COVID-19, es una mutación del antiguo SARS. Si alguien quiere fabricar en el laboratorio una mutación genética del antiguo SARS, del otro virus que provocó también una enfermedad hace 3 años, no se tomaría el trabajo, se lo digo al público, de generar en la superficie de la membrana del virus 34 sitios activos. Porque hacer genéticamente la modificación de los codones de 34 sitios activos implica 50 años de manipulación genética. Si yo quiero elaborar un virus que tenga una letalidad alta, modifico 2 sitios activos y lo tiro en el medio de la humanidad. Y como ha dicho Giorgio Giovanni, hay virus más letales que este. Pero si yo quiero inventar uno para hacerle creer a la gente que es de la naturaleza, o que fueron los chinos, los rusos, los yanquis, o Bolsonaro, o quien fuera, no tengo 50 años trabajando los genetistas en un laboratorio, copiando y pegando información genética para hacer 30 y pico de sitios activos. No recuerdo ahora si son 32 o 34, pero está cerca del número 30. Esa es la mutación real que tiene. Eso solamente puede hacerlo la naturaleza. Te escucho, Augusto. No, decía que más allá del virus, Alicia, que cuando vos hablabas del dinero y de la cantidad de dinero que está imprimiendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es privada, la gente no tiene idea de la cantidad de dinero que los países adeudan a nivel global. Por ejemplo, en el año 2019 se hizo un conteo de la cantidad de dinero que deben los países. ¿A quién? No se sabe, pero bueno, nosotros sospechamos quién es. De 255 billones de dólares, billones con B, ¿eh? O sea, esa es la deuda global del planeta. O sea, el planeta debe a alguien o a algunos 255 billones de dólares, que equivaldría aproximadamente el 322% del Producto Bruto Interno global. O sea, fíjense al delirio que hemos llegado. O sea, la gente, mejor dicho, algunos medios de prensa dan a entender como que hay un problema mayor, que es el problema económico, lo cual es cierto. No lo vamos a negar, porque obviamente están todos los negocios cerrados, la economía está paralizada, no hay importaciones, no hay exportaciones. Pero si lo analizamos desde el punto de vista lógico, ¿cómo puede ser que haya una deuda tan grande de los países? ¿A quién le debemos el dinero? ¿Quiénes son los grandes acreedores? Bueno, este es un tema para desarrollar muy largo en un programa entero. Sí, le recomendamos un sitio nuevo, un canal que se llama Nueva Matrix Mundial. ¿Sí? Sí. Para abordar esos temas, sí. ¿Qué me decías, Augusto? O Lucas, no sé quién habló. No, Augusto. Sí. No, simplemente decía que, para concluir esto, que nosotros tenemos que pensar en este momento en el derecho básico número 1. ¿Cuál es el derecho básico número 1? Es el derecho a la vida. Si este virus está acechando y matando a la gente, me parece lógico hacer una cuarentena, quedarnos en casa hasta que esto se calme un poco. De hecho, Giorgio nos ha comentado que hay grandes probabilidades, enormes, que el virus se empiece a atenuar ahora. Va a ser un periodo de tregua el que va a venir, y nosotros tenemos que reaccionar y decir, bueno, basta, este sistema está equivocado, tenemos que modificar, tenemos que cambiar. Entonces... justamente, Augusto, la gente dice, quiero volver a la normalidad. No podemos ser esclavos de la deuda, no podemos vivir contaminando el planeta, no podemos degenerar el medio ambiente como lo estamos haciendo. Es hora de cambiar, es hora de juntarnos todos, de decir, bueno, basta,
la naturaleza nos está dando un aviso. Si no querés creer que es la naturaleza, por X motivo, no importa, el sistema está equivocado, hay que cambiarlo. Esa es creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos, el replanteo que nos tenemos que hacer. Sí, las imágenes evidentes de animales y de la fauna y de la flora, de la purificación de las aguas en diferentes sitios del planeta, de animales vistos en zonas donde habitualmente eran cazados por el hombre. Un planeta que ha revivido a costa de un sacrificio humano. Pero no nos espantábamos cuando el sacrificio humano lo hacían los inmigrantes nadando para salir del horror, de la masacre, de la guerra, de la tortura, de las violaciones, escapando de África para llegar a Europa. Entonces allí no se detenía el mundo, pero morían miles. Entonces la humanidad, a la normalidad que quiere llegar, ¿a qué normalidad quiere llegar? Ahora el problema lo tenemos todos, entonces sí estamos preocupados, pero cuando el problema lo tenían algunos, no era tan grave. Entonces somos muy hipócritas como seres humanos. Hemos tenido una empatía cero con quien sufría, con los pueblos originarios, etc. Porque cuando sufría el otro y no me afectaba a mí, no me preocupaba tanto la libertad, no me planteaba tanto el sentido de la vida. Entonces, sí. Sí, tenemos una última pregunta, Alicia, y bueno, creo que como experimento ha sido válido. No sé si quedó alguna anotada por allí. Sí, me gustó. Decía que tenemos una última pregunta y bueno, no sé, seguimos lo que vos quieras, Alicia, pero como experimento ha sido válido para que el día de mañana podamos repetir y contestar preguntas al público, si es que tienen, obviamente. Sí, porque nos quedan los programas y no tenemos tiempo de contestarlas y la verdad es que es muy rico el encuentro, sí. Bueno, acá se me fue, creo que la pregunta, claro, porque... Yo tengo una que dejé anotado acá, volviendo al tema extraterrestre mismo, nos vamos de un lado al otro, pero es una pregunta que a nosotros todos nos encanta, ¿no? Y vos creo que más que nadie, Lisa, lo puedes decir de manera muy, muy clara, sobre cómo viajan los seres extraterrestres en el espacio, ¿no? Es el famoso mundo encantado, el mundo cuántico. ¿Cómo es esa? Y ya me acordé cuál era la otra pregunta. Alguien que no recuerdo el nombre nos preguntó si todo esto de los extraterrestres, los Elohim y el mundo espiritual debíamos hablarlo con nuestros hijos. Debíamos hablarlo con nuestros hijos, todo esto. Pero vamos a la primera. Sí, o podemos contestarle las dos. A esta persona. Nuestros niños, nosotros tenemos cuando nacemos la capacidad de retener la mayoría, si no todos, mucho más los niños que están viniendo desde el año 97, 98 en adelante, porque vienen con una semilla estelar impresionante, es decir, con una misión. Han sido bendecidos en un planeta en crisis, pero porque serán seguramente los protagonistas de un nuevo tiempo. Nuestros niños tienen la capacidad de recordar en su primera infancia la noción del mundo espiritual. Y muchas veces tienen experiencias, 1, 2 en la vida, que perduren en la memoria del adulto. A veces alguien cuando es adulto se acuerda una cosa que le pasó, una anécdota de la niñez, que la deja ahí olvidada y a veces es un disparador para una vida espiritual cuando la persona es adulta. Entonces nuestros niños, si bien podemos hablarles, sí, literalmente no hay que imponer nada con ellos. Hay que dejarlos jugar porque ellos traen la esencia del amor, la angelicalidad pura, el sentido de la justicia. Realmente hay que ser como la canción de los Beatles, hay que dejarlos ser. Dejarlos ser. Y dejarlos ser a veces es no contaminarlos con demasiada cosa. No, vos tenés que estar en este movimiento y en esta religión y en este... Sí hay que ofrecerles la verdad si vemos que tutelarlos, ¿no? Que no se desvíen por un mal camino. Pero ellos tal vez tienen una misión distinta de la que nosotros queremos que tengan. Y como padres tenemos que tener la astucia de saber acompañarlos y no imponer. Entonces, sí,
decirles la verdad, si te preguntan o si te escuchan hablar y se interesan en el tema, explicarles. Yo he tenido conversaciones con mi familia, con mi propia hija y contándole en algún momento, pero también recuerdo anécdotas de la infancia que me he quedado con la boca abierta escuchando lo que en la infancia me decían. Entonces, tal vez pasan por distintas etapas y hay que acompañarlos sin imponer. Si nos preguntan, explicarles la verdad. Sí, no decirles, no, el abuelito se murió y ya está. No, explicarles, todos venimos a la tierra a hacer una misión de amor, a hacer el bien, a evolucionar, a encontrar un propósito de la vida. Hay que agradecer la vida, hay que agradecer el cuerpo que tenemos, hay que agradecer los órganos que tenemos. Hay que agradecer el hecho de poder comer y decidir. Hay mucha población en esta humanidad que no lo puede hacer. Y entonces vamos a estar un tiempo y nos vamos a ir. Entonces, cada acto que cometamos en este plano es muy importante. Nada se pierde en el universo, todo tiene una consecuencia. Cuando nos vamos con el registro de lo que hicimos. Puede ser que el niño no entienda nada, pero algo de lo que le dijimos quedó en su corazón. Entonces, no mentirles a los niños. Con respecto al tema de los viajes en el espacio. Bueno, tu pregunta, Lucas, se refería a los extraterrestres, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo funciona la tecnología? ¿Cómo es que se desplazan en el universo? Sí, esa pregunta nos la habían hecho ahí en la radio. Bueno, a ver, acotemos primero que cuando estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de seres de la cuarta dimensión. Y por lo tanto, con un cuerpo físico más sutil, yo repito, 3 partes de astral, una parte física, es decir, un cuerpo mucho más sutilizado, más luminoso, menos denso, llamaríamos nosotros, que ahora a simple vista no lo podríamos ver. Pero alguien que tuviera abierto el tercer ojo podría ver acá parado un ser de la cuarta dimensión, que tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, ese cuerpo astral que proyecta, lo tiene. Es decir, su conciencia individual está metida dentro de ese físico. Como nosotros tenemos a través de este físico material metida en nuestra conciencia para desarrollar la evolución. Fantástico. Ahora, como son cuerpos físicos, necesitan vehículos para desplazarse. Si bien pueden hacer proyecciones desde su mente, en la cuarta dimensión ya el ser individual puede utilizar su mente, su tercer ojo, como un proyector y emitir pensamientos materia. ¿Sí? Yo con mi mente puedo alterar la materia. En la tercera dimensión lo puedo hacer, tengo que estar muy entrenado para hacerlo. De hecho, hoy la ciencia discute qué es la materia, ¿no? Bueno, sabemos exactamente que los electrones, desde el conocimiento de la física cuántica, es una dualidad onda-partícula, es decir, que el ser humano, los átomos, todo lo que constituye la materia, está constituido por una partícula, por un bosón, que se llama electrón, que no es ni partícula ni energía, no tiene ni masa ni energía, son las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí vino la discusión entre dos grandes científicos, Einstein y Bohr. Pero ¿cómo? O es blanco o es negro, o es una bolita de masa o es una onda de energía. No, son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo algo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Y ahí fue la famosa frase de Einstein cuando, bueno, se empezó a hablar del entrelazamiento cuántico, y es que decía, Dios no juega al azar. ¿Por qué? Porque se observaba que cuando alguien decidía observar la materia, mirarla, enfocarla, tomaba uno de esos dos comportamientos, o partícula o energía. El mundo de la cuarta dimensión puede pasar de uno al otro con la voluntad. ¿Sí? Es la voluntad, la conciencia la que puede determinar uno u otro. Y puede proyectar a través de su mente la materialización, la concreción de algo en el plano físico. Entonces, estos cuerpos que son más sutiles para el viaje en el espacio necesitan vehículos. Los vehículos son vehículos, llamémoslos materiales, pero que desarrollan
que ya son afectados por campos antigravitacionales. Es decir, esa materia no se mueve según las leyes de Newton, no son atraídos al planeta Tierra por la ley de gravedad, sino que generan una burbuja dentro de ese vehículo de antigravedad. Para que estos cuerpos que la van a vehiculizar, ¿sí? O sea, los pasajeros, a pesar de que tienen cuerpos muy sutiles, no sufran una descompresión tan violenta que les destroce el cuerpo, ¿sí? Viajar a altísimas velocidades produciría un efecto de inercia a continuación tremendo. Entonces, en primer lugar, han desarrollado una tecnología comparada con la nuestra de 1500 años, que implicaría que esos vehículos tienen una burbuja de antigravedad. Primera cuestión. Dentro del sistema, dentro del planeta Tierra, estos vehículos viajan a cientos de veces la velocidad del sonido, miles de veces la velocidad del sonido, pero no alcanzan la velocidad de la luz. Fuera de la atmósfera terrestre, Giorgio nos ha dicho que los vehículos pueden alcanzar y superar 1000 veces la velocidad de la luz. Y se mueven a través, no como dijimos al principio que estábamos charlando de combustibles, es decir, los vehículos no se impulsan por un motor de propulsión, como actualmente sucede con un cohete. Se enciende un combustible, ese combustible genera un efecto que empuja al vehículo hacia adelante. Esos son los motores de reacción, combustión o propulsión. Los vehículos que utilizan los seres de la cuarta dimensión no utilizan ninguna sustancia química que genera una reacción que empuja al vehículo. Ellos se desplazan a través de las líneas magnéticas del vacío. Sí, líneas ortotécnicas que supuestamente tienen un cierto magnetismo en donde ellos se pueden trasladar a través de esas líneas a una velocidad que para nosotros es absolutamente impensada. Acá dentro del planeta, y por supuesto el universo también tiene sus líneas y tiene otro tipo de, mejor dicho, otro tipo de estructura que nosotros, por supuesto, que no la podemos comprender. Es la estructura de lo que se llama la materia oscura. Esa estructura que es la que repliega lo que nosotros llamamos el espacio-tiempo. Estas naves lo que hacen es curvar el espacio-tiempo y aprovechar esa curvatura para el aceleramiento de la nave, ¿no? Por supuesto también usan portales, sí. Ahora, los seres de quinta dimensión ya es otra historia, ¿no? Porque ellos ya se trasladan con la velocidad del pensamiento. Bueno, déjame terminar de explicar algo de la cuarta y explico algo de lo que sé de la quinta dimensión, porque no sé demasiado. Pero en la cuarta dimensión, recordemos, como vos bien decís, que, digamos, en esta materia oscura que está formada de una red que ahora se conoce como una red de materia no... digamos, de materia que no está formada como los átomos comunes, para no usar un término demasiado complicado. Estas líneas de energía que forman esa red de espacio-tiempo, que se curva en el espacio, es lo que verdaderamente forma la gravedad. Desplazándose a miles de veces la velocidad de la luz, aún así el universo nuestro es tan inmenso, tan infinitamente grande, que estos seres de cuarta dimensión tardarían varias vidas en recorrerlo, vidas de 1200 años aproximadamente. Con lo cual, como hay muchos seres de la Confederación que son exploradores o que tienen misiones en puntos muy distantes del universo, imagínate que vos para ir a tu trabajo tardés más que una vida, listo, no haces el trabajo, ¿no? No podrías ir a trabajar a gusto de esa forma. Entonces, ellos, para ahorrar tiempo, aún moviéndose a miles de veces la velocidad de la luz, emplean los pasajes de los portales que forman los agujeros negros, donde se produce una alteración espacio-tiempo, donde ellos, justamente con burbujas de antigravedad, pueden acercarse sin ser devorados por el espacio-tiempo, llegan a lo que se llama horizonte de sucesos. Y Giorgio nos ha explicado que
los que controlan el acceso a los portales espacio-tiempo que conectan una galaxia con la otra, un universo con el otro, una dimensión con la otra, son los monstruos cósmicos, los seres de la quinta dimensión. Entonces, es como que vos vas por una autopista y para pasar el peaje te preguntan usted quién es, qué va a hacer, bueno, listo, pase. ¿Sí? Más o menos así. La diferencia es que no te cobran en dinero, sino que vos estás habilitado a pasar por tu misión cósmica, universal. Ya no, tu servicio no es a una compañía privada que gana dinero y esclaviza gente, sino es en pos de la armonía del universo. Sí, Ali. Pensando todo en eso, yo no sé si estaría cierto en pensar que el futuro de la ciencia mismo, así como vemos muchos científicos, ¿no? Tenemos a Amit Goswami, ese famoso Michio Kaku, sería reconocer el espíritu o reconocer el mundo espiritual, el mundo extraterrestre. Podría ser es el paso que falta para la ciencia ese. Ay, Lucas, qué pregunta me has hecho. Mira, antes que un científico quiera reconocer a Dios, a los extraterrestres, al mundo espiritual e incorporarlo en su ciencia, creo que antes baja Jesucristo a este planeta. Sí. Porque sin duda el tabú más grande que tiene el mundo científico, el odio más atroz, la vergüenza más grande que le puede pasar a un científico en el mundo del racionamiento, de la lógica, de la demostración, es que lo confundan con una pseudociencia, que lo crean un loco volado. Tanto es así que todos aquellos científicos que han demostrado tener una cierta inspiración divina en sus adelantos comprobables, ¿no? Estuve viendo el otro día, recordando la vida del científico matemático hindú que falleció muy joven en Cambridge. No puedo pronunciar bien el apellido, no me lo pidan ahora, algo como Rama, no me acuerdo, que decía que él, en realidad, sus desarrollos, se lo comparó con Euler, se lo comparó con Euler y con Newton, se lo comparó, uno de los genios más grandes de la humanidad, murió muy joven, y él decía que él se levantaba y veía escritos los desarrollos, los teoremas, los desarrollos algebraicos, y que él oraba a la divinidad todos los días, y en Cambridge, te imaginás que cuando él decía eso, más o menos lo trataron como un indígena. Sin embargo, bueno, actualmente se da un premio en su nombre, se lo considera una de las mentes más brillantes de la humanidad. Entonces, yo creo, la verdad, sinceramente, con una mano en el corazón, viniendo de un ámbito un poco científico, Lucas, creo que realmente la relación entre Dios y la ciencia está muy, muy divorciada. Creo que antes el Vaticano, una religión, puede llegar a ser un nexo entre Dios y los extraterrestres, que la ciencia lo haga. Porque los científicos también han vendido su alma al diablo. Si no, si quieren, miremos el caso de Von Braun, ¿no? Científico que desarrolló las bombas B2 para el régimen de Hitler y luego fue con los brazos abiertos recibido en el imperio norteamericano en su plan de la NASA de llegar a la Luna y condecorado por el Congreso. Entonces, en el plano de la ciencia, en realidad utiliza lo que el científico aporta y es denostado públicamente. Te digo que, por ejemplo, el sistema, para que la gente entienda, actualmente el sistema en el cual se publican los desarrollos científicos se llama Arcai. Es como si fuera una red internacional donde cualquier persona que hace un trabajo de ciencia escribe un paper científico, es un formato de documento, se publica, se manda a una revista internacional de ciencia que tenga que ver con el área, por ejemplo, si es de química, el Journal of Chemistry, si es de astrofísica, el Journal of Astrophysics, lo que fuera. Nature, la famosa revista que publica lo relacionado con la biología. Hay un grupo de examinadores, es decir, revisores que leen la información, y luego de que, más o menos, no es un disparate, lo releen, que siguió el método científico, etcétera, etcétera, se publica. Una vez que se publica, toda la comunidad internacional tiene unos 6 meses, un año de tiempo para criticarlo.
Y ahí se ven los cruces que no te puedes imaginar entre científicos. Y cuando algún científico osa decir, por ejemplo, que se detectó en la Vía Láctea un punto de baja temperatura y que ese punto de baja temperatura inexplicable, ya que la expansión del universo ha sido uniforme, puede revelar el contacto con otra dimensión que no estamos conociendo, automáticamente se lo cataloga de querer publicidad. Jamás se tiene en cuenta de que puede estar revelando una verdad. Entonces veo muy difícil, muy peleada la posibilidad de que la ciencia haga una verdadera mea culpa, a pesar de que es testigo, en los casos de los médicos, por ejemplo, de miles de casos, de cientos de casos, de sanaciones milagrosas o de recuperaciones de personas que estuvieron muertas y volvieron a la vida. Pero callan. Sí. Esta es mi postura. Bueno, Alicia, yo creo que no hay más preguntas. Si vos querés, podemos continuar hablando de otra cosa o lo dejamos para otro día. Esto creo que como experimento ha sido bastante útil, interesante. Nos gusta conversar con la gente, que la gente nos haga preguntas, nos exprese sus opiniones. Y aquí estamos, ¿no? Para servir. Que sepan que contamos que vamos a habilitar este espacio porque, repetimos, en el programa cuando tratamos una temática o hay un entrevistado, muchas veces surgen muchas preguntas, no se pueden contestar, la gente se queda con ganas de mucho más, entonces es un espacio abierto y que abriremos también según la temática, los eventos, las circunstancias para hablar con la gente. Recordamos, el día 30 hay una conexión en vivo con la contactada Carmencita Padrón. Ella hace un encuentro con los seres. Nosotros no tenemos, digamos, participación más que comentarlo para que ellos... Antonio sigue filmando todas las noches, como comentamos al principio del programa, así que estén atentos al sitio Facebook de Antonio Ursi, Simona Sibila, Contacto Oficial, su canal de YouTube, donde muchas veces está, sobre todo los fines de semana, filmando en directo las naves que aparecen allí en el cielo. Y nosotros aquí, cumpliendo un servicio, tratando de aclarar las mentes, aclarando las nuestras propias, resistiendo en un mundo que cada vez nos pone más una jaula de oro, nos quiere encapsular, haciendo que perdamos la conciencia de lo que somos. Una esencia energética eterna en el universo. Y que hemos venido a hacer el bien, a pesar de lo difícil que es hacerlo. Y aclarar las conciencias. Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que nos han seguido en directo. Volveremos a hacer los fines de semana, porque hoy es feriado en la Argentina, pero no en todos los países del mundo. Así que haremos los fines de semana, sábado o domingo, un encuentro a la tarde para preguntas del público o para algunos temas que requieren explicaciones en especial. Los escucho, Lucas, Augusto. Sí, no, solo quería volver a comentar a la gente que está en el chat y mandarle saludos a Gabriel Casadei, a Fernando Ramírez, a Fernando Ortiz, que escribió acá, que tuve el placer de escucharte en una charla que diste en Ushuaia sobre la Tierra Hueca, esa famosa charla que diste allá. Y pregunta si darás alguna charla más precisa sobre este tema. Me gustaría volver, ya que empezamos a hacer este formato, volver a dar esa charla, volver a darla. Tengo mucha más información, uno va mejorando a medida que va dando la información, verdaderamente encuentra más información, hace la propia maduración de los temas, y también dar la conferencia que dimos en Paraná el año pasado, en julio. Lo recuerdo, la Matrix, las profecías y la segunda venida de Cristo, una conferencia que relaciona la situación geopolítica mundial con las profecías. Así que sí, haremos, ¿quién era? Fernando, muchas gracias por ese, una maravillosa y bellísima experiencia en Ushuaia. Le mandamos un abrazo a quienes la gestaron, Nico Pereiro y Katy de Ushuaia, que hacen un trabajo maravilloso y que nos permitieron ir. El cielo también nos permite decir. Y Ushuaia. se hizo un encuentro maravilloso. Así que volveremos a través de la web, haremos conferencias para que la gente no tenga que moverse de la casa y pueda disfrutar en una temática. Sí, Augusto.
digo que Ushuaia no solamente es la ciudad más austral del mundo, también es una de las más bellas. ¿No? Hay que decirlo esto. Yo tuve el placer de estar en Ushuaia y creo que estuve en varias ciudades, pero creo que Ushuaia y Bariloche están ahí cabeza a cabeza como las más hermosas que yo he visto en mi vida. Bueno, te vas a poner una agencia de turismo, Augusto, ahora ahí, para comentar a la gente por dónde viajar. Bueno, el viaje del alma, ese no lo dejen de hacer. Ese no solamente es gratis, sino que trae una riqueza a tu vida. Bueno, chicos, a ustedes muchas gracias por el apoyo técnico, por apoyarme siempre en los proyectos. Nosotros somos un grupo de personas que difundimos la obra de Giorgio Don Giovanni. No importa si estás de acuerdo, si no, lo importante es tu camino, tu servicio, tu amor al prójimo. Deja tu impronta en tu vida. Nos encontramos en otro Facebook Live en directo. Gracias a todos los compañeros y hermanos de la obra que también estuvieron presentes, que hacen mucho también por el despertar de la conciencia. Gracias a todos, nos despedimos. Chao, chao, gracias.